Vamos a orar un minuto. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos entregas de escuchar tu palabra en este día, Señor, ya en esta tarde, Padre. Nos otorgas el privilegio, Señor, de oír lo que tú tienes para decirnos en este día y estamos agradecidos por eso. Señor, te pedimos que nos ayudes, porque sin lugar a dudas siempre hay distracciones a nuestro alrededor que nos estorban para poder escuchar lo que tú quieras hablar a nuestras vidas, Señor, pero lo que hoy podamos escuchar, estemos atentos y lo guardemos en nuestro corazón, Señor Jesucristo, como tu enseñanza, no como las palabras de Josué Rojas, sino como tu enseñanza, oh Dios, la cual edifica y fortalece la vida espiritual de cada ser humano. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Muchas gracias, mi hermano. De chiquitito que aprendí a estudiar con Reina Valera en 1960. De hecho, mi papá, cuando yo era muy chiquitito, terminé octavo básico, me regalaron una Reina Valera 1909, más antigua todavía. Y ambas son diferentes en su forma de escribirse, pero utilizan más o menos el mismo lenguaje. Pero ahora de más grande hay varias cosas que resultan un poco engorrosas de entender en Reina Valera, así que gracias a Dios han salido distintos tipos de versiones de la Biblia que nos ayudan a poder traer un lenguaje un poco más actualizado, manteniendo la esencia obviamente del mensaje de la palabra, pero entregándonos palabras que nos resultan un poco más cotidianas, un poco más entendibles. Es por eso que me gusta utilizar la nueva traducción viviente o NBV, también me gusta mucho. La Nueva Biblia Viviente, ambas tienen expresiones que se adecuan bastante a nuestro lenguaje actual en el siglo XXI, no perdiendo la esencia, vuelvo a decir, de lo que es el mensaje que el Señor se entrega por medio de su palabra. Por eso es que quiero narrarles nuevamente lo que acabamos de leer en Reina Valera 1960, narrarlo nuevamente, leerlo son un par de versículos que leímos. Normalmente nosotros no tomamos mucho tiempo para la lectura de la palabra de Dios, nos cuesta un poquitito, como cultura latinoamericana no tenemos mucho hábito de lectura, pero sí es de vital importancia escudriñar las escrituras, no solamente leerlas como un libro más, sino que obviamente adentrarnos, ahondar en los principios que nos entrega, principios espirituales que nos entrega la palabra de Dios. Eso es lo que dice Isaías capítulo 58, versículo 1 en adelante de lo que acabo de leer, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte. No seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Verso 2. Sin embargo, se hacen... Me gusta cómo ocupa estas expresiones que utiliza porque va al fondo de lo que quiere decir Isaías. Se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me pide que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Verso 3. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Esto le dice el pueblo a Dios. ¿No te impresiona nuestro ayuno? Hemos sido súper severos y rigurosos. ¿No te das cuenta? Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aun mientras ayunan, hacen algo que contradice su ayuno, que es oprimen a sus trabajadores. Verso 4, ¿de qué les sirve ayunar si siguen con peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento.
se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. Todos estos eran rituales que hacían el pueblo de Dios, los judíos, cuando estaban en una angustia y en una tristeza muy grande. Recuerda cuando el Señor mandó a Jonás a Nínive y el pueblo ayunó y todo el pueblo de Nínive ayunó. El rey de Nínive, el que gobernaba Nínive, hizo que todos se vistieran de sacos y se pusieran cenizas sobre la cabeza. Esos eran rituales o costumbres antiguas del pueblo de Dios. Y aquí está mencionándolas también Isaías. Por eso es que menciona: inclinan la cabeza como cañas al viento, se visten de tela áspera, se cubren de ceniza, porque se rociaban ceniza sobre la cabeza. Literalmente lo hacían. A eso le llaman ayunar. Fue el Señor el que mandó todo esto. Pero el Señor les pregunta: ¿a eso llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? El verso 6 dice un rotundo no. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos. Suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos. Me gusta la perspectiva de Isaías respecto del ayuno. Isaías no dice: no solamente que dejas de comer, comparte el alimento con los hambrientos. Den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten. Y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Me encanta la expresión de Isaías. Su visión, su perspectiva. Cómo nos presenta este panorama que se contradice completamente, pero es curioso, es un tanto llamativo ver esta expresión, escuchar estas palabras de Isaías, porque todo lo que el pueblo hacía era algo que Dios había mandado. Al pie de la letra lo estaban cumpliendo. Literal, estaban cumpliendo el ayuno como Dios lo había mandado. No fue algo que se les ocurrió a ellos. Este principio de ayuno era algo que ellos habían recibido mediante las leyes que Dios había mandado. El pueblo sabía que era la forma correcta de ayunar. Pero de cualquier forma pareciera que Dios mismo se está contradiciendo en este capítulo 58 de Isaías. Porque les dice: todo eso que hacen, ¿creen que acaso me agrada? ¿Creen que acaso es algo que para mí lo recibo con alegría? Pues la verdad es que no. Me llama mucho la atención esta idea que nos presenta Isaías, porque esta idea que presenta Isaías está representando no solamente lo que el pueblo hacía de forma literal, pero está también demostrando y manifestando, revelándole en la cara a la gente que todo lo que estaban haciendo era simplemente algo que hacían de forma fingida. Lo hacían de forma superficial. Cumplían con lo que Dios les había pedido de forma literal, pero había algo en ellos que realmente contradecía todo lo que ellos hacían para tratar de seguir los mandamientos de Dios. Es que la tendencia natural del ser humano es esa. La tendencia natural del ser humano es alejarse de los principios del Creador. Echemos un vistazo nada más, muy rauda, muy velozmente. Echemos un vistazo a nuestra sociedad actual. ¿Qué le parece la sociedad actual en la que vivimos? ¿Cómo va el día a día? ¿Cómo va el paso a paso de la sociedad? A mí me cansa, la verdad, estar metido. Yo casi ni veo televisión. Yo creo que mi generación es así un poco. Ya casi ni vemos televisión, porque nos informamos por otros medios, redes sociales. Uno está con el celular, uno sigue alguna red social de alguna noticiero o algo así y busca información. Siempre trata de contrastar la información, obviamente,
no crea las fake news. Pero va a encontrar mucho tipo de información en redes sociales. Yo normalmente me informo de esa forma. Busco la información en redes sociales y trato de, como le digo, contrastar la información porque no es muy sabio creer a todo lo que sale en redes sociales. Observe cómo está la tecnología de hoy en día, la inteligencia artificial, cómo funciona. Es impresionante ver cómo está avanzando la tecnología y pareciera ver que hay cosas que se ven muy reales, pero si usted se detiene un poquitito a ver las cosas bien, en realidad es inteligencia artificial. Incluso son capaces de emular de forma muy precisa el timbre de voz de personas. De hecho, son fórmulas que utilizan muchas veces criminales para poder estafar a las personas llamando por teléfono y que se oye la voz de un familiar angustiado y uno tiende obviamente a querer ayudar porque escucha la voz de su familiar. Pero en realidad muchas veces es simplemente tecnología y todo ese tipo de cosas puede tornarse en noticias falsas, fake news. Pero en realidad, hermanos, en el Señor, esa es la forma, el camino, la dirección, los pasos que la humanidad ha estado dando, hacia donde ha ido avanzando. Un vistazo bien rápido de noticias, usted va a ver una balacera por allá, violencia por acá, una guerra por allá, un presidente medio loco por allá que está anunciando la guerra no sé dónde, y así, y así, y así. Y todos tenemos frente a esas cosas diferentes posturas. Métase a leer los comentarios en las redes sociales, todos están de una postura de un lado y de la postura de otro lado. Y siempre se generan conflictos frente a ese tipo de situaciones. Pero sin lugar a dudas todos somos capaces de concluir, de ver, de darnos cuenta que el camino por el donde va caminando esta sociedad es un camino caótico, es un camino que va en crisis, que va de peor en peor. Es lamentable porque nosotros quisiéramos obviamente tener una mirada más positiva, pero esta sociedad paso a paso nos está llevando, nos está empujando a un constante y diario estrés. Súbase a la locomoción colectiva de lunes a viernes y después mida con su, con su herramienta de estrés, mida cuánto estrés tiene después de bajarse de la micro. Es impresionante la mala locomoción. No sé si aquí solamente la quinta región, pero es malísimo. Es solo un ejemplo muy pequeño del estrés cotidiano que se acumula en el ser humano, de su vida normal, común y corriente, de un ciudadano común y corriente. El estrés. Vemos injusticia social. La sensación de inseguridad de la gente es altísima por todas las situaciones a nuestro alrededor. Hace poco vi un video, no sé cuándo habrá pasado, quizás estoy un poquito atrasado con la noticia. Hace poco vi un video de un sujeto en México que se subió a un monumento, no me acuerdo bien cómo era la situación, pero estaba con una escopeta y desde allí, desde arriba era una pirámide. Inca creo que era, perdónenme si estoy equivocado, pero me llamó mucho la atención. El video fue impresionante. El video mostrando a este tipo con, no sé, como disociado completamente de lo que había a su alrededor. Iba como si nada caminando, saca su arma y empieza a disparar. Yo soy profesor y hace un par de semanas atrás tuvieron que suspenderse un día, se suspendieron clases porque se les ocurrió una especie como de moda de algunos alumnos de empezar a escribir por ahí, por allá en el colegio, tiroteo no sé cuándo. Y eso se ve como, que a los niños, no sé, pareciera que les resultará cómico, no tengo idea. Pero un adulto que tiene familia y lee algo así, eso es algo que a uno lo alerta. Pasó aún en el colegio de mi hija mayor, de Matilda. Yo no voy a mandar a mi hija ese día al colegio. Sea broma o sea cierto. Es algo que nos alerta porque esta sociedad está de esa forma. Está en crisis, está en caos, está en confusión. Ese es el panorama que nosotros vivimos a diario. Y nosotros como hijos de Dios debemos saber cómo presentarnos, cómo pararnos frente a esta sociedad, porque la sociedad se desmorona, gente decide desvivirse, gente decide tomar su vida y ya no continuar más,
por el nivel de estrés, de caos, de depresión, al hoyo profundo en el que caen, porque no hayan luz, no hayan esperanza, no hayan respuesta. Gente que aún a veces se ve muy feliz alrededor. Busque casos de gente que ha cometido suicidio. Búsquelos en redes sociales. Se dar cuenta que pareciera que por ningún lado socialmente, públicamente se veían personas con características depresivas. Más bien era todo lo contrario, una apariencia, superficialmente se veían felices, riendo. Actores que trabajaban en películas de comedia que tomaron esa decisión. Se veían muy felices, tenían todos los recursos que querían, pero nada de eso llenaba lo más importante que debe llenar la vida del ser humano, que es su corazón, donde se halla un vacío que es imposible de llenar con remedios paliativos. Y a veces lo que queremos es simplemente buscar un remedio paliativo, la fórmula correcta. A veces me parecía encontrarme, en ocasiones nos encontramos con ideas populistas, sensacionalistas respecto de cómo debemos proceder para lograr vivir vidas exitosas. Gente que escribe libros como 5 pasos para volverte millonario, 10 pasos para lograr el éxito, paso 1, paso 2, paso 3. Si lo sigues rigurosamente, lograrás tus objetivos. Y hermanos, la vida parece verse un poquito más compleja de tener que seguir un paso después del otro para conseguir objetivos. Si alguien se ha planteado algún objetivo alguna vez en la vida, se dará cuenta lo difícil, lo engorroso, lo complicado, lo adverso que se vuelve la vida. De un minuto a otro se presentan situaciones que no esperábamos que iban a suceder. Nacen de la nada, de repente, de forma disruptiva, aparecen en nuestra vida cosas que nunca medimos, que nunca pensamos. Quizás ir algún día al doctor y recibir de la nada un diagnóstico adverso. Quizás el día siguiente avanzar por la vida y un accidente de la nada destruye una familia por completo. Cosas disruptivas que rompen el parámetro de lo que nosotros pensábamos. Si sigo estos pasos, voy a conseguir tal cosa. Pero la vida es un poquito más sorpresiva de lo que los estándares de fórmulas quieren llevarnos a creer que podemos conseguir. La consecuencia de este mundo es que a menudo preferimos estar solos y aislados de la sociedad. Muchas veces esa es la consecuencia de vernos rodeados de este clima adverso, de este mundo terrorífico que nos rodea a nosotros y a nuestra familia, y preferimos simplemente aislarnos, estar solos, no buscar ayuda, no conectar, no crear relaciones interpersonales, sino más bien crear nuestro propio mundo y encerrarnos. Pero eso se contrapone a la idea que el Señor presenta respecto de sus hijos. Se contrapone bastante porque el Señor dijo: yo los envío a ustedes. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Como 3 dijeron amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? El Señor le dijo a sus hijos: yo los envío a ustedes como ovejas. Ese es el parámetro que el Señor, la comparación que el Señor hacía con animales. Le gustaba comparar con eso. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, refiriéndose al pastoreo que el pastor entrega a ovejas, literal. Por eso que el Señor ocupa este símbolo como este animal, la oveja, y el Señor dice que ustedes, nosotros, como sus hijos, somos ovejas. Y el Señor dice: yo los envío a ustedes como ovejas. Y les voy a contar cómo es el panorama donde van a estar. Como ovejas en medio de lobos. ¿Qué tal se ve el panorama? ¿Cuánto tiene de ganar en porcentaje una ovejita contra puros lobos alrededor? Señor, ¿seguro que quieres que vivamos en este tipo de sociedad? Señor, sí. Vayan como ovejas en medio de lobos.
El Señor está presentando un principio importante. Y es que nuestra naturaleza de hijos de Dios no puede mutar, no puede cambiar en relación a nuestro entorno. Porque quisiéramos ser parte de los que tienen la ventaja aparente como lobos. Pero en realidad el Señor nos envía como una aparente desventaja en medio de lobos. Pero hermanos, en el Señor quiere que nosotros aprendamos a depender completamente de lo que Él puede hacer por nosotros, independiente de lo que te rodea socialmente. Hay alguien que puede ser mayoría contigo y ese es Dios. Pareciera que somos el menor porcentaje, pareciera que no tenemos nada a nuestro favor, pero si Dios está contigo, todo lo puedes conseguir. Si Dios está contigo, aunque el panorama se vea adverso, hay esperanza. ¿Cuántos creen que Dios es la esperanza de este mundo? Nos envió a nosotros como sus representantes. Por eso que el Señor nos dice en Mateo capítulo 5 versículo 15, nadie enciende una lámpara. Nuevamente otro ejemplo, otra comparación. Antes nos comparaba con ovejas, ahora ustedes son lámparas. ¿Qué les parece la comparación? Porque el Señor siempre lo que hace es buscar presentar verdades espirituales con conceptos terrenales para que podamos entenderlo. Ustedes son lámparas y yo enciendo sus lámparas, dice el Señor, pero nadie que enciende una lámpara la enciende y luego la pone debajo de una canasta. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Hay otra versión que es Reina Valera que dice almud. Yo cuando leía almud dije, no tengo ni idea de que un almud. Pero la Nueva Traducción Viviente dice canasta, más entendible. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto. ¿Para qué? Donde ilumina a todos los que están en la casa. Esta luz que Dios nos ha puesto, que nos ha dado, que es su misma luz, la cual nosotros reflejamos. El Señor nos ha entregado esta distinción, esta diferencia. Ustedes son distintos al resto de esta sociedad porque ustedes deben marcar esta diferencia. Como lumbreras en medio de la oscuridad. Todo lo que vemos ha generado que la gente quiera estar aislada, estar sola. Todo el caos social ha generado que la gente ya no confía en la gente. Que evitamos desarrollar relaciones interpersonales. Evitamos ser heridos. Por eso es que la gente en su mente piensa idealmente poder estar en una iglesia. Socialmente hay una idea respecto de esto porque debiese ser la iglesia un espacio donde se desarrollen relaciones interpersonales saludables. La iglesia debiese ser el espacio donde se desarrollen relaciones interpersonales saludables. Pero hermanos, lastimosamente, en muchas ocasiones no es así. Porque las iglesias llegan personas y las personas traen sus propias experiencias, situaciones, formación, crianza, que viene desde que son pequeños y llegan y se encuentran con una congregación, con una iglesia, con la esperanza de encontrar algún refugio para su alma, pero vienen con todos sus situaciones, sus problemas mentales, con sus problemas emocionales, psicológicos, traumas que acarreamos muchos de nosotros, hermanos. Ahí llegamos y nos encontramos con personas que están tan o más heridas que nosotros dentro de una congregación. Es tan difícil a partir de eso desarrollar relaciones interpersonales saludables. Por eso es que el ser humano, a raíz de malas experiencias, cierra su círculo personal. Y en base a eso tratamos de proyectar una imagen distorsionada o retocada de la realidad.
porque no confiamos en mostrarnos vulnerables frente a los demás. No quisiéramos que los demás descubran heridas, cicatrices, situaciones, experiencias de nuestra vida, de nuestro ser. Y exteriormente, superficialmente, todos de una u otra forma, de cierta medida, de un poco, de más o de mucha medida, fingimos, engañamos y ocultamos realmente quiénes somos dentro nuestro. Escondemos quiénes somos en realidad y qué es lo que hay dentro de nuestras vidas, porque no se puede confiar en el ser humano. Tenemos miedo a ser vulnerables y mostrar tal como somos porque estamos frente a la tela de juicio, a los prejuicios sociales y visión externa de los demás, porque muchas veces lo que nosotros pensamos de nosotros mismos está supeditado a la validación social. Lo que nosotros pensamos de nosotros mismos muchas veces está condicionado por cómo nos ven los demás, qué comentarios generan los demás a nuestro alrededor sobre nosotros mismos, y esa es una de las formas en cómo desarrollamos nuestra propia visión de nosotros mismos. Por eso es que preferimos mostrar lo mejor para que idealmente hayan los mejores comentarios sobre nosotros. La gente no sepa nuestras debilidades, no conozca nuestras heridas, no sepa cómo nos ha tratado esta sociedad, este mundo adverso, difícil, caótico, en crisis. Escondemos y fingimos en distintos niveles y medidas quiénes somos realmente. Y a raíz de eso es que muchas veces supeditamos nuestra relación con Dios por cómo está nuestra relación con los demás. A menudo condicionamos nuestro servicio, devoción y relación con Dios por cómo está mi relación con los demás. Decidimos en base a lo amargo de la experiencia que me llevó a decir, en realidad preferiría no asistir a esa congregación, preferiría no ir este domingo, la verdad es que no me siento en las mejores condiciones, tuve una discusión, un pleito, una riña, una contienda, un problema, un desacuerdo, desavenencias con alguien más, y muchas veces eso es lo que genera que nosotros decidamos. Preferiría no servir más, preferiría no compartir más, preferiría no asistir más, preferiría estar aislado, solo, y que Dios me visite de vez en cuando. Pero en realidad, hermanos, en el Señor, nuestra relación con Dios debería reflejar en cómo tratamos a los demás, debería haberse reflejado en cómo tratamos a los demás, no al revés. No cómo estoy con los demás es cómo está mi relación con Dios, sino cómo está mi relación con Dios demuestra cómo estoy con las personas a mi alrededor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice esto: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto. Pregunta el escritor: ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Verso 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué complejo, qué difícil es esta idea, este mandamiento que el Señor nos entrega. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando somos completamente honestos con Dios? Surge una dicotomía porque Dios lo sabe todo. Pero aún así Él nos dice en Proverbios capítulo 23, verso 26: Hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos de sabiduría. ¿Cómo es posible que el Creador, Dios mismo, sea quien
Pida que extienda una petición a su propia creación. Cuando con su poder omnipotente pudiera simplemente obtener todo lo que Él quisiera, pero en Proverbios capítulo 23, el verso que acabo de leer, Él hace una petición a su creación, a sus hijos, a la humanidad. Dame, el Dios todopoderoso, el creador de la vida, el omnipotente, el creador que armó los cielos, el cosmos, la tierra y todo lo que hay a nuestro alrededor, se acerca a su creación pidiendo algo de ella. Es que el Señor nos creó con la capacidad de tomar esta decisión voluntariamente, de si nuestro corazón le pertenece o no. Por eso que el proverbista ocupa esta expresión tan profunda y relevante, pidiéndole a su creación, Dios mismo: hijo mío, dame tu corazón. Oh, porque Dios no se impresiona, Dios no se escandaliza, Dios no se aterroriza al ver tu corazón que ha sido herido, tu corazón que ha sido dañado, que ha sido maltratado por otras personas en el pasado. Dios no se escandaliza, no se aterroriza, sino que Él quiere esa clase de corazón. Él quiere esa clase de vida. No solamente quiere que tú le sirvas porque constantemente lo estás haciendo. Él no quiere que nosotros le adoremos porque sabemos la letra de las alabanzas. Él no quiere que nosotros levantemos las manos porque los demás lo hacen. Levantamos las manos todos, los demás lo hacen, así que bueno, se ve bien bonito que todos levanten la mano. Dios no quiere que tú actúes de esa forma porque nada más estamos repitiendo patrones sin cuestionarnos siquiera por qué hacemos lo que hacemos. Simplemente lo hacemos porque pareciera ser que esa es la fórmula de los evangélicos para acercarse a Dios. Pero déjeme decirle, hermano en el Señor, estas son las palabras que Isaías dice, que llamaron profundamente mi atención. En Isaías 58 el Señor dice: se hacen los piadosos, parecen estar encantados de aprender todo sobre mí, actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de Dios. Pero en realidad el Señor sabe, poniendo el ejemplo del ayuno, Isaías, un acto profundo de sacrificio que se ve, no tener que ingerir alimentos, dejar de lado comodidades, algo se ve como un ritual bien estricto, bien adverso, bien severo. Pero delante de los ojos del Señor, la forma en que lo hacía su pueblo, a Él le parecía simplemente una actuación. Porque lo que estaba buscando realmente era el corazón quebrantado, herido, maltratado. Falta de fe, falta de confianza, falta de seguridad. ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones en este día domingo? ¿Qué es lo que hay dentro de nuestras vidas? El Señor le dijo a su pueblo: ustedes se humillan, versículo 5, al hacer penitencia por pura fórmula. En otras palabras, solamente buscan cuáles son los pasos requeridos para lograr el éxito espiritual. ¿Cuál es la fórmula adecuada, estandarizada para lograr el éxito espiritual? Pero Dios no trabaja con estándares sociales. Nunca compares tu crecimiento, desarrollo, avance, progreso en tu vida espiritual con el de otro. Nunca compares tu vida y veas los demás crecen, progresan, viven vidas abundantes y compares tu propio desarrollo, crecimiento y avance con el de los demás. Porque Dios no trabaja con multitudes solamente. Él prefiere trabajar con individuos de forma específica, especial, de forma clara, concisa y real, de forma honesta y genuina. La consecuencia de mi relación con Dios, la consecuencia de mi relación personal con Dios, es lo que lleva al éxito espiritual, no los pasos, requisitos y fórmulas religiosas
Porque los religiosos del tiempo de Jesús estaban enfocadísimos en la fórmula, en la ley. Tan enfocados estaban en la ley que dejaron de lado su relación personal con Dios. Mateo capítulo 9, versículo 10 al 13 narra cuando el Señor llama a Mateo, un recaudador de impuestos, y le dice: Mateo, ven, sígueme. Un hombre despreciado por la sociedad como Mateo. Parecía muy raro, muy extraño. ¿Cómo es posible este hombre que a nadie le cae bien, que es un mentiroso, que es una persona que engaña a los demás y roba el dinero del resto de la gente porque recaudaban el impuesto estos hombres? Pero en realidad quedaba un poco de dinero para ellos, un poquito más pedían de los impuestos para quedarse ellos con un poco de dinero. Pero el Señor decidió llamar a este recaudador de impuestos llamado Mateo. Y cuando el Señor lo llama: Mateo, vamos a tener hoy una cena en tu casa, ¿qué tal si nos prestas tu casa para una reunión? Y Mateo dijo: sí, por supuesto, Señor. Cuando Mateo se fue con el Señor y los demás discípulos llamaron a otras personas más a esta fiesta, a esta cena que el Señor había programado en su casa. Y Mateo capítulo 9, versículo 10 dice esto respecto a esta historia: que junto con Mateo iban muchos cobradores de impuestos también a esta cena que el Señor había invitado. Y además el versículo resalta: y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, los religiosos del tiempo del Señor vieron esto. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Conecta muchísimo con la idea de Isaías. No quiero fórmulas humanas. Quiero realmente lo que hay en el corazón, una compasión real. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos. Me encanta cómo lo enfatiza esta versión, Nueva Traducción Viviente. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Y cuántos aquí saben que son pecadores? No se preocupe, todos lo somos. Se sienta el más malo del templo, porque todos aquí somos pecadores. Pero el Señor reprochó la actitud de los fariseos porque les dijo: ustedes creen que son justos, pero solamente los enfermos necesitan de un doctor. Isaías capítulo 57, versículo 15 dice estas palabras del Señor: porque así dijo el alto y sublime. Mire la expresión que utiliza Isaías respecto de dónde habita Dios. Es increíble como lo dice, me gusta mucho este versículo como lo dice Reina Valera 1960. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Me encanta esta expresión de Isaías porque Isaías enfatiza algo puntual. Y es que el Señor no habita solo en la eternidad. Isaías dice que el Señor habita la eternidad. Es decir, que Él con su sola presencia llena la eternidad. Él habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Mire la habitación del Señor. Él habita en el lugar alto y sublime. Él habita la eternidad. Y luego sigue diciendo: yo habito en la altura y en la santidad. El lugar donde habita Dios parece ser completa y absolutamente inalcanzable para el ser humano. Porque Él habita la eternidad. Él habita en el lugar alto, sublime. Él habita en la santidad. Como yo, un ser humano quebrantado, pobre, herido, pudiera acercarme. O este Dios tan sublime, tan santo, quisiera acercarse
a este ser humano débil, roto, quebrantado, herido. Pero Él hace este alcance. Una comparación y un contraste profundo. En la altura, en la santidad, en la eternidad. Él habita todo este espacio impresionante. Este Dios terrible, grande, sublime, que está sentado sobre el globo de la tierra, dice el profeta. Pero no solo habitó en ese punto. Isaías, un contraste importante, y es que el Señor también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. No el que aparenta ser humilde. Como dijo el mismo Isaías capítulo 58, se inclinan para ayunar como juncos. Parecen ser tan piadosos, parecen ser tan humildes, pero es solamente que están fingiendo. Pero yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Qué es lo que hay en su interior? ¿Qué es lo que ocurre en lo profundo de su ser? ¿Cuáles son las marcas, cicatrices, heridas, traumas, quizás de la infancia, momentos difíciles? Como profesores sabemos que los primeros años de vida del ser humano son cruciales, porque marcarán probablemente el resto de su existencia, sus gustos, su forma de ser, su personalidad. Todo eso se desarrolla en los primeros años de vida del ser humano. ¿Y cuántas veces nos han dejado caer en nuestra infancia? Hemos sido heridos, golpeados, quebrantados. Crecemos y solamente, como dijo un poeta por ahí llamado Shrek, el ser humano es como cebollas porque tiene capas. Me encanta esa analogía, disculpe lo carnal de mi comentario. Pero el ser humano tiene capas. Tenía toda la razón. Pero Dios está buscando un corazón quebrantado, un corazón humilde. Lo que significa quebrantado, según el diccionario, es algo o alguien roto, muy dolorido, debilitado físicamente o quebrantado en su salud. Pero es ahí donde el Señor desea habitar, en el corazón sincero que muestra su dolor y admite su necesidad, el que no finge. El Señor no se siente impresionado por el ayuno, la grandeza, el sacrificio, la rimbombancia. El Señor se siente impresionado por las personas que aún en ese estado de aflicción, de dolor, de cicatrices, de amargura, aún el Señor lo que le impresiona realmente es que personas en esa condición aún deciden levantarse el lunes por la mañana e ir a cumplir con sus responsabilidades, y aún así, aunque el chofer te trató súper mal en la micro, decides: yo no voy a ser como los demás, porque hay algo dentro de mí que marca la diferencia. Yo no voy a actuar como actúa el resto, porque se sienten tan heridos, tan amargos, tan dolidos. No voy a ir a la iglesia. Que sepan que estoy dolido. No, al Señor le impresiona aquella persona que dice: me voy a levantar igual. Igual, aunque me duela, voy a ir. Y aunque no tengo ganas, lo voy a hacer igual. Oh, el Señor dijo eso a Isaías. El Señor le dijo a Isaías: ¿saben lo que me impresiona, Isaías? Las personas que ayunan está súper bien, pero cuando ayunan le dan al hambriento, comparten con el necesitado, le dan a los demás. Pero si yo soy el necesitado, yo soy el que estoy ayunando, no. Aún herido, debilitado, hambriento y en dificultad, comparte y le da a los demás. Porque sabe que, hermano, realmente
No hay una fórmula para el éxito espiritual. El éxito espiritual es consecuencia nada más de tu relación personal e íntima con Dios. No existe ninguna fórmula. El Señor le dijo eso al pueblo. Por eso es que me gusta la Nueva Traducción Viviente, porque lo dice de esa forma. Lea 58, versículo 5. Ustedes se humillan al hacer penitencia, pero por pura fórmula. ¿Sabe que realmente no existe ninguna? Lo único que puede levantar, sanar, fortalecer, guiar tus pasos, llevarte al éxito espiritual, no es que busques la fórmula para hacerlo, sino que te relaciones con el único que puede llevarte a este estado mayor, a esa situación mejor, a ese futuro más deslumbrante. No porque buscas panes y peces, sino porque buscas al que multiplicó esos panes y esos peces. No estoy hambriento y que me sigan dando. No, yo no voy a ir a esa fiesta porque el vino estaba muy bueno. Quiero encontrar quién fue el que cambió el agua en vino, quién fue esa persona que lo hizo. Eso es lo que me maravilla. No tener que encontrar ese vino nuevamente para probarlo. No me interesa. No me interesan esos panes, esos peces. Sabían fantástico, pero en realidad me interesa saber quién es el que tomó ese pan de esa persona, de ese niño, y lo multiplicó. ¿Quién es ese? Jesús. No lo vas a descubrir por medio de alguien más. No lo vas a saber por medio de una fórmula mágica. No lo vas a descubrir por medio de tus padres. Tendrás que en algún momento abrir tu corazón y mostrarle a Dios: Señor, todo lo demás es una fachada, son solo capas. Pero realmente mi corazón está quebrantado. Y con mucha humildad, sabiendo que tú eres un Dios alto y sublime, inclino mi corazón delante de ti. ¿Sabe cómo podremos enfrentar los días peores? No mostrándole a los demás lo fuerte que soy, sino mostrándole a Dios lo necesitados que estamos de Él. ¿Por qué no te pones en pie un minuto? Quisiera orar por ti.